Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar de la ecuación de estado de los gases ideales. Recordemos que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura, cuando hablamos de condiciones normales de presión y temperatura nos referimos siempre a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 0 grados centígrados. Pues bien, un mol de cualquier gas, cualquiera, en estas condiciones, una atmósfera y 0 grados centígrados va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Ahora bien, ¿y si las condiciones no son las normales, o bien no tenemos un mol? ¿Cómo podemos relacionar las variables de un gas, es decir, su presión, su temperatura, su volumen, su número de moles, entre sí? O dicho de otra manera, conocidas tres de estas variables, ¿cómo se puede conocer la cuarta? Esto se puede hacer porque cuando los gases se comportan idealmente, un gas se comporta siempre idealmente a presiones bajas y a temperaturas altas, las variables que definen el estado del gas, la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura, se van a relacionar entre sí por la llamada ecuación de estado de los gases ideales. Esta ecuación de estado de los gases ideales es esta. P por V igual a N por R y por T. Vamos a ver qué significa cada una de estas variables que aparecen en la ecuación. Es importante que digamos que esta ecuación de estado de los gases ideales recoge las leyes de los gases, es decir, recoge conjuntamente la ley de Boyle, las leyes de Charles Gay-Lussac y también la ley de Avogadro. Todas esas leyes se recogen en esta ley, en esta ecuación de estado de los gases ideales. En esta ecuación, P es la presión. Normalmente la vamos a medir en atmósferas. Tenemos que recordar que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. A veces la unidad milímetro de mercurio se denomina torr, en honor a Evangelista Torricelli, un físico italiano. V es el volumen. Normalmente el volumen lo vamos a expresar en litros en esta ecuación. Ahora bien, si el volumen se expresa en unidades cúbicas, debemos recordar que un litro coincide con un decímetro cúbico. O bien, que también es útil, que un mililitro, es decir, 10 elevado a menos 3 litros, coincide con un centímetro cúbico. Recordad que las unidades cúbicas iban de 1000 en 1000 y las lineales de 10 en 10. Por lo tanto, un litro son 1000 mililitros y un decímetro cúbico serían 1000 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Esta N es el número de moles. Obviamente el número de moles se expresa en moles. El número de moles se relacionaba con la masa de una sustancia teniendo en cuenta que un mol tenía la masa coincidente con la masa molecular, pero en vez de expresada en unidades de masa atómica, expresada en gramos. Es decir, la masa de un mol es la masa molecular expresada en gramos. Luego, si yo quiero saber el número de moles de una sustancia, deberé de dividir su masa entre la masa de un mol, que coincide con la masa molecular expresada en gramos. Si yo divido la masa de una sustancia entre su masa molecular, obtendré N, el número de moles de esa sustancia. T es la temperatura. La temperatura se mide en Kelvin. Recordemos que para hallar la temperatura en Kelvin, habría que sumarle a la temperatura en grados centígrados 273. Por último nos quedaría R. R es una constante, es la constante de los gases ideales. ¿Cómo podemos sacar el valor de R? Pues con lo que dijimos antes, sabiendo que un mol, es decir, si N vale 1, a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 0 grados centígrados, es decir, de 273 Kelvin, el volumen es 22,4 litros. Si yo saco eso, podría despejar R, que sería P por V partido por N y por T. Si yo sé que a condiciones normales una atmósfera y 0 grados centígrados, es decir, 273 Kelvin, un mol
de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Si hago esta operación, me daría 0,082. La unidad de P es atmósfera, luego la pongo aquí. La unidad del volumen es litro. La unidad de N sería mol y la unidad de la T, Kelvin. Luego esto es lo que va a valer siempre R si pongo la presión en atmósfera, el volumen en litros, el número de moles en moles y la temperatura en Kelvin. R va a ser igual entonces siempre a 0,082 atmósferas por litro partido mol Kelvin. Ahora bien, si yo hubiera puesto todo esto en las unidades del sistema internacional, es decir, en vez de presión en atmósferas en pascales, en vez de volumen en litros en metros cúbicos, la temperatura sí que está en Kelvin en el sistema internacional. Si yo hubiera puesto estas unidades en el sistema internacional, presión en pascales, volumen en metros cúbicos, temperatura en Kelvin y número de moles en moles, R sería 8,314 julios partido mol Kelvin. De todas maneras, lo que vamos a emplear R es siempre con las unidades que dijimos antes. Es decir, la presión en atmósfera, el volumen en litros, el número de moles N en moles y la temperatura en Kelvin. Con lo cual R siempre va a valer 0,082 atmósferas litro partido mol Kelvin. Aquí hemos puesto el resumen de todo lo que hemos dicho, cómo se relacionan las atmósferas con los milímetros de mercurio, los litros o los mililitros con las unidades cúbicas, el número de moles con la masa, recuerden que el número de moles es la masa partido la masa molecular, y la temperatura en Kelvin con la temperatura en grados centígrados, que es la temperatura en centígrados más 273. Hay otra cosa muy importante en estos problemas, y es tener en cuenta que ciertos gases son diatómicos. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno en su estado natural no es H, sino que es H2. El oxígeno, O2. El nitrógeno, N2. El flúor, F2. El cloro, Cl2. El bromo, Br2. Y el yodo, I2. Esto lo hemos dicho ya en varios vídeos y lo vamos a seguir repitiendo porque es algo importantísimo y de aquí vienen muchos problemas en los exámenes. Me dicen hidrógeno y pongo H. No, H es átomo de hidrógeno o hidrógeno atómico. Si me dicen hidrógeno es H2. Si me dicen oxígeno, O2. Me dicen nitrógeno, N2. Flúor, F2. Cloro, Cl2. Bromo, Br2 y yodo, I2. Bien, vamos a hacer un ejercicio para ver si lo hemos comprendido todo esto. Me dice calcular la masa de 2,20 litros de oxígeno. Tengo oxígeno. Recordemos, oxígeno es O2. Y voy a poner los datos. Volumen 2,20 litros. Esto están las unidades que tenían que estar. A una presión de 700 milímetros de mercurio. A una temperatura de 17 grados centígrados. Y me da como dato la masa atómica del oxígeno. Y me piden la masa. Nosotros recordamos que P por V es igual a N por R y por T. La presión, recordemos que iba en atmósfera. Luego yo tengo que pasar estos milímetros de mercurio a atmósfera. Y yo tengo que tener en cuenta que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Si ustedes hacéis esto me daría 0,921 atmósfera. Es importante que tengáis en cuenta las cifras, el número de cifras significativas que me vienen los datos. Fijaos que todos los datos tienen 3 cifras significativas. Yo tengo que trabajar siempre con 3 cifras significativas. Los ceros a la izquierda no son cifras significativas. Por ejemplo, este número, 0,082, tiene 2 cifras significativas. Estos ceros a la izquierda no cuentan. Pero a la derecha sí. Por ejemplo, este tendría 3 cifras significativas. Bien, el volumen hay que ponerlo en litros. Lo tengo aquí ya puesto en litros, 2,20. N no lo tengo, lo tendré que calcular. R siempre vale lo mismo, 0,082
atmósferas por litros partido mol Kelvin, siempre que las unidades en las que ponga la presión sean atmósferas, el volumen en litros, N en moles y la temperatura en Kelvin. Y la temperatura había que ponerla en Kelvin. La tengo en grados centígrados, luego para expresarla en Kelvin le tengo que sumar 273. 17 más 273, 290 Kelvin. Y aquí podemos despejar el número de moles. Como aquí R y T están multiplicando el número de moles, si yo quiero dejar solo N, tendré que pasar esto que está multiplicando dividiendo. Luego N sería igual a P por V partido por R y por T. P, que es 0,921 atmósferas, el volumen, que es 2,20 litros, R, 0,082 atmósferas por litro partido mol Kelvin, y la temperatura, que es 290 Kelvin. Si nosotros vamos quitando unidades, Kelvin y Kelvin se simplifica, litros y litros, atmósferas y atmósferas, y me queda en moles, ¿verdad? Esto me quedaría, si ustedes lo hacen, me tiene que quedar en moles, porque si todo está en las unidades que deben de estar, pues las unidades de N deben de ser moles. Y esto me da a mí 0,0852 moles. Moles de oxígeno. Pero a mí no me piden los moles de oxígeno, me piden la masa. Los moles es una unidad de cantidad de materia. ¿Y cómo calculo las masas? Pues teniendo en cuenta que el número de moles es igual a la masa partido la masa molecular. El número de moles, que es 0,0852, veis que he cogido tres cifras significativas, 1, 2 y 3, y esto es igual a la masa, que yo no la conozco, por la masa molecular. Pero yo tengo oxígeno, O2, luego la masa, y me dan la masa atómica, luego sería 2 por la masa atómica del oxígeno, que es 16. Luego me queda que 0,0852 es igual a la masa por 2 por 16, que es 32,0. Si yo despejo la masa, sería 0,0852 multiplicado por 32. Y esto me daría la masa en gramos, que es 2,73 gramos. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención una vez más y hasta un futuro vídeo.